Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la Farmacia en Casa, aquí en su televisión provincial de IMAX Televisión. Nos acompaña en este espacio la farmacéutica Lorena Gómez, farmacéutica de Socuéllamos, además una habitual en nuestro programa, como siempre. Muchísimas gracias y gracias también por participar en nuestro espacio de salud, de Farmacia en Casa. Gracias a vosotros, Roberto, y nada, me alegro mucho de estar otra vez con vosotros y nada, pues estar aquí otra vez en la farmacia en casa. Vamos a hablar de un tema muy interesante, como son los antigripales. En sí, ¿qué es un antigripal? ¿Y qué diferencia hay entre gripe y resfriado? Porque no tiene nada que ver. A ver, tienen algo en común, es que las dos están causadas por virus, ¿vale? Al final, el resfriado común es un virus un poquito más benevolente, por así decir. Suelen ser los virus, le llaman rinovirus o coronavirus, y pues nos suelen dar síntomas como, por ejemplo, estornudo, mucosidad, dolor de cabeza, malestar. En cambio, en la gripe, aparte de poder tener estos síntomas que normalmente, por ejemplo, en la gripe no tenemos estos estornudos o tal, tenemos una fiebre muy alta, cosa que en el resfriado no se suele dar. Se puede dar una poquita fiebre, pero no exagerado. Pero cuando tienes una fiebre muy alta, una tos así como muy seca y sobre todo la sensación de que te haya atropellado un camión, eso es que tiene gripe. Y la diferencia es que el virus, que también es un virus, pues se llama virus de la influenza. Entonces, pues en los casos de que tenemos que tenemos gripe, que es eso, más grave, por así decirlo, podemos utilizar antigripales, pero es verdad que si no tenemos ciertos síntomas como mucosidad y demás, pues con analgésicos antipiréticos estilo paracetamol o ácido acetilsalicílico se nos podría pasar. En cambio, en el resfriado, al tener pues eso, más mucosidad, más estornudos, demás, pues necesitamos otro tipo de antigripales. En este caso, ¿son todos iguales? Pues no. ¿Por qué? Casi todos llevan la misma composición, es decir, un analgésico para el malestar, para el dolor de cabeza, para quitar la fiebre, también un antipirético, que puede ser o paracetamol, o ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina de toda la vida, o ibuprofeno. Luego suele haber un anticongestivo que suele ser fenilefrina o pseudoefedrina, son esos nombres que lo que hace que nos despeje la nariz, hace que podamos respirar, porque al final también pues se produce una congestión bastante importante. Y luego también un antihistamínico. El antihistamínico lo que hace es que nuestro cuerpo no fabrique tanta mucosidad, ¿vale? Ese goteo que tenemos ahí constante, pues hace que no lo fabriquemos. Normalmente pues suelen ser antigripales en sobrecetes o en cápsulas, depende un poco también del gusto de la persona, ¿no? Pues por ejemplo, si lo tomamos en sobres, es verdad que ingerimos más agua, que al final son recomendaciones que nosotros damos, pues que se hidrate la gente mucho, bien con agua, con zumos, porque eso va a hacer que el virus se elimine antes. Y luego en cápsulas, pues a lo mejor es más cómodo para llevártelo por si tienes que trabajar, pues porque, a ver, en realidad, cuando hay síntomas o cuando estás padeciendo un resfriado, como los síntomas son menores, no es tanto el dolor corporal y demás, pues mucha gente se sigue yendo a trabajar. A ver, si estamos en la fase esa de poder pasarle los virus a otros, porque al final es muy fácil, la contaminación la transmisión es vía aérea. O sea, yo ahora mismo si estuviese resfriada y por lo que sea, pues estornudo, que el estornudo es como si fuera un bazooka de virus, y si no me pongo la mano así, bueno, no la mano no hay que, si me pongo el brazo o si no utilizo un pañuelo de estos desechables, pues podrías ahora mismo tú coger, ¿Se puede contagiar? contagiar. Entonces, sí que es verdad bueno, que eso es muy importante. Entonces, como mucha gente lo que hace es que sigue yendo a trabajar, pues a veces las cápsulas son mucho más cómodas, son para llevarlas pues en el bolso vamos, en tu maletín o lo que sea, y bueno, pero ya te digo que sobre todo principalmente es que llevan esos tres componentes normalmente. Luego hay algunos que añaden para la tos, ¿vale? Un antitusivo. Importante diferenciar si la tos es seca o si tienes algo de mucosidad, porque habría que tomar una cosa u otra. Y tal, pero generalmente pues suelen ser por más o menos los síntomas que puedas tener y sobre todo tu tolerancia, porque por ejemplo en el caso de gente que es así más sensible del estómago, pues
Ojo, la aspirina o el ibuprofeno, los antiinflamatorios no esteroídicos. Habría que recomendar entonces paracetamol. Luego hay gente que te dice que tiene más dolor de garganta, más inflamación, sin tener fiebre, o sea que no llegaría a ser una infección. Pues ahí sí que le podrías dar una aspirina, un ibuprofeno, siempre que sea tolerante. Y en principio, pues más o menos serían esas las diferencias. Por lo tanto, Lorena, no son todos iguales. No son todos iguales y de hecho, a ver, hay mucho ahora, por supuesto, si nos damos cuenta de todos los anuncios que salen en la tele o muchísimos anuncios, pues nos bombardean, ¿no?, con este tipo de medicamentos, y nosotros siempre recomendamos acudir a la farmacia o al médico de cabecera para que pueda recomendarnos, porque a pesar de que a nosotros nos guste cierta marca o que nos parezca que cierta marca es más importante, pues a veces no es lo que entra dentro de lo que necesitamos, ¿sabes? Y pues hombre, es importante consultar. También, por ejemplo, la cantidad de paracetamol o por la cantidad de este ácido acetilsalicílico o este ibuprofeno que tiene. Antes, casi todos los antigripales pues tenían paracetamol de 1 gramo. Ahora el paracetamol de 1 gramo ya es necesaria una prescripción médica, porque se ha visto que a dosis más bajas es efectivo, pero resta efectos secundarios, con lo cual, pues, ¿para qué nos vamos a tomar algo que nos va a calmar, que nos va a calmar igual el malestar, pero oye, que nos puede perjudicar? Entonces, ahora las presentaciones que hay son normalmente de paracetamol de 500, de 650, que la gente dice, ¡hala, qué poco! ¿Me voy a tomar 2? Pues no. Hay que estar, sobre todo, pues lo que nos recomienden. Sí, hombre, siempre que se consulte, pero que a veces caemos en eso, en decir, pues que yo creo que es poco. Pues no. Se ha visto, se ha comprobado que es una dosis buena, que es una dosis correcta, y nada, aunque quizás si cada 8 horas vemos que es poquito, pues sí que se puede tomar cada 6, pero bueno, pues hay que tener cuidado, porque también a veces pues hay ciertas contraindicaciones. Hablando de esas contraindicaciones, por ejemplo, lo que se refiere a la tensión y a las embarazadas. Claro. Mira, precisamente en los descongestivos que se utilizan en casi todos los antigripales suelen estar contraindicados en hipertensos. ¿Por qué? Pues porque producen vasoconstricción, es decir, las venitas se comprimen para que esa congestión desaparezca, para que podamos respirar mejor, pero en el caso de la gente que tiene la tensión alta no le conviene, porque la vasoconstricción esa se puede producir a nivel generalizado, con lo cual te sube todavía más la tensión. En el caso de las embarazadas, pues no se pueden utilizar casi prácticamente más que paracetamol, que sí, que dentro de eso nuestros antigripales tienen ese trío perfecto de analgésicos con paracetamol, pero los otros componentes no estarían indicados, y por ejemplo en el caso de las embarazadas pues te recomiendan que también, o sea, paracetamol de 500, o sea, lo más bajito, y quizá limpiezas para descongestionar pues con agua de mar, que eso también es muy bueno, o ciertos descongestivos de carácter natural que sí que están especialmente indicados en mujeres embarazadas. Ahí en ese caso sí que, por ejemplo, se puede recomendar. ¿Y en el caso de diabéticos, Lorena? Pues en el caso de diabéticos va a depender un poco de la presentación que tomemos o que queramos tomar. Muchos de los sobres pues llevan como excipiente sacarosa, o sea, es decir, azúcar pura. Ojo, porque aunque ya te digo que nosotros nosotros casi siempre intentamos preguntar, pero es verdad que a veces, por lo que sea, vas como a tiro hecho, no, quiero este. Oye, pues ojo, porque quizá en su composición lleva más azúcares, y claro, tomado 3 veces al día, por lo menos 5 o 7 días, que al final es la duración de estos resfriados o de esta gripe, pues vas a ir añadiendo azúcar, y al final pues también va a ser contraindicado. Tú sabes que la duración de una gripe sin medicación es 1 semana, pero con medicación son 7 días, o sea que eso es igual. Lo único que sí que es verdad que los síntomas y todo eso pues los mitiga bastante. Entonces, bueno, ojo también en jarabes, que hay ciertos jarabes que son antigripales, y que excipiente, pues eso, por supuesto, el tema del azúcar, porque por lo demás todo lo contrario, o sea, es recomendable siempre que se tengan unos síntomas, pues hay que intentar mitigarlos, porque al final, aunque los vas a pasar, pero
es mejor sentirte bien, porque si no, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, cuando va subiendo fiebre o ciertos procesos, pueden incluso subirle un poquito la glucosa de forma... porque el cuerpo como que reacciona, o sea que también es importante. En el caso de las personas, por ejemplo, los niños y los adultos. Pues los niños tienen sus antigripales específicos, porque claro, las cantidades tienen que ser menores, porque ya no es cuestión de, mucha gente te dice, muchas mamis o papis, oye, mira, es que mi hijo, si está hecho un chavalote, si es más alto que yo, tal. Sí, eso en el caso del peso, estamos de acuerdo que muchos niños están muy crecidos, pero es por el tema de la maduración de las enzimas hepáticas normalmente. El hígado al final es el filtro del cuerpo, es el que nos filtra todas las toxinas, la medicación, los alimentos, todo lo pasa un poco por el hígado. Entonces, si ese hígado no está maduro completamente, pues podría también perjudicarles más que otra cosa. Con lo cual, los más pequeñitos tienen jarabes que normalmente suelen ser de base natural, aunque, insisto, lo del tema del paracetamol, pues es verdad que también mitiga un poco pues ese malestar y ese dolor. Y luego cuando ya son más mayorcetes, hasta los 12 años normalmente, que es cuando dan el salto, ¿no? De ala, venga, a partir de 12 años ya son adultos, pero es por eso, por la maduración del hígado, pues hay antigripales que son específicos para niños. Oye, pues ya que se pueden utilizar, pues mejor porque también tienen eso, el antipirético, o sea, para la fiebre o para el malestar, el anticongestivo y también los antihistamínicos, que son como mucho más indicados. Y hay una cierta problemática en el uso de antibióticos. Lorena, cuéntanoslo. Claro, pues a ver, el antibiótico es un medicamento que se utiliza para combatir bacterias, exclusivamente. O sea, no nos sirve en el tema vírico, que es lo que nos concierne. Es decir, la gripe y resfriado son virus, y si nosotros pensamos es que estoy muy resfriado, me voy a ir o a que me den o a que me recete el médico o tal. A ver, ahora, por supuesto, no se da sin receta por el tema de las resistencias bacterianas, pero es por eso, porque tú te tomas te tomas un antibiótico en el caso de una gripe y en lugar de mejorarte, te puede empeorar. ¿Por qué? Porque al final nuestras defensas, que también tenemos bacterias que son beneficiosas y que nos defienden, las que son beneficiosas con ese antibiótico que nos estamos tomando, las estamos, por así decir, matando. Y el virus que está instalado, que está tan a gusto porque el antibiótico no le está haciendo nada, pues se hace más fuerte, con lo cual podemos empeorar. De no ser que la gripe o el resfriado nos lleve como consecuencia infecciones más graves, como pueden ser faringitis o otitis o una neumonía. Pero claro, eso ya son casos más graves que ya, por supuesto, excepcionales, que consultar con el médico, y que en ese caso, pues evidentemente, si nos receta un antibiótico, sí que hay que tomarlo, porque ahí hay una infección bacteriana. Pero cualquier infección vírica, nada, no nos va a hacer nada y nos va a empeorar, quizás. Y para finalizar, por último, unas recomendaciones. Pues mira, en general, importante, en el caso para prevenir, porque bueno, como hemos dicho, los antigripales lo que hacen es que tratan los síntomas. Para prevenir esa gripe o ese resfriado, pues vacunación en personal de riesgo, sobre todo mayores de 65, embarazadas o gente que tenga enfermedades de base, como por ejemplo insuficiencia renal o cardíaca, o diabetes también a veces. Vacunación. Ahora a partir de últimos de noviembre se va a empezar la campaña de vacunación. Luego, tema de lavado de manos, como te he dicho, que los virus se proyectan a través de la vía aérea, pero también a través de o sea, súper importante, parece que no, pero fíjate, aunque tengamos que abusar en esos días del lavado de manos, importante, si ya estamos malitos o ya hemos contraído la gripe o el resfriado, mucha ventilación para que se elimine y tal el virus, y nada, pues sobre todo que empecemos a tomar el medicamento cuanto antes sea posible para poder mejorarnos, y que seamos constantes. Hombre, también si hay algo que pues nos sienta mal, evidentemente dejar de tomarlo o acudir al médico para ver que nos cambie la medicación, pero como regla general eso, sobre todo la higiene de manos, la vacunación para prevención y nada, y en el caso de que nos haya pasado, pues hidratarnos mucho, intentar que pase lo antes posible y nada, y consultar siempre con el profesional sanitario. Muy bien, pues Lorena, muchísimas gracias, como siempre todo un placer y nos vemos en próximos programas. Muchas gracias a vosotros, Roberto, hasta pronto.
Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, IMAX Televisión.